título de manejo de herida del Instituto Nacional de las Heridas y hoy día nos va a presentar con respecto a apósitos y curación avanzada en úlcera venosa. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Daniela Espinosa, soy enfermera del Instituto Nacional de Heridas y les voy a presentar acerca de la curación avanzada en úlcera venosa. Entre medio les voy a ir mencionando algunas actualizaciones sobre los apósitos que hay con respecto a este tema. Entonces, solo para recordar, en el ámbito de curaciones tenemos que realizar dos clasificaciones. En primera instancia tenemos que realizar la clasificación en base a la extensión de la úlcera, que esa se hace con la clasificación de la Fundación Instituto Nacional de Heridas, donde tenemos la tipo 1, donde tenemos una úlcera que en realidad está ya epitelizada, pero podemos presentar una piel pigmentada, descamada o, en el mejor de los casos, sana. Luego podemos encontrarnos con la tipo 2, que va a tener una extensión menor a 5 centímetros, tipo 3 entre 5 y 10 centímetros y tipo 4 mayor a 10 centímetros hasta lograr incluso un manguito. La otra clasificación que vamos a realizar es la clasificación BACAP o la clasificación de la carga bacteriana de la herida para luego poder orientarnos con mayor facilidad a la elección del apósito primario. Por lo tanto, primero vamos a ver la presencia del exudado, la calidad que éste presenta en la siguiente curación con los apósitos. Podemos tener, en el mejor de los casos, la ausencia de exudado, que nos va a orientar a una epitelización, en conjunto con tener la piel cicatrizada, y aquí podemos encontrarnos con la piel sana, pigmentada o descamada. ¿Ya? En este caso ya tenemos epitelización. Pero podemos encontrarnos también con un exudado que está de carácter seroso, sin presencia de tejido no viable, y la piel la podemos presentar sana, pigmentada, macerada o descamada, y no presentamos calor local. Por lo tanto, en la colonización baja vamos a presentar una úlcera con 100% tejido granulatorio con exudado seroso. Mientras que en la colonización crítica vamos a presentar exudado que es más bien turbio, presencia de tejido no viable, que puede ser esfacelado necrótico entre un 1 y un 100%, y la piel puede estar, al igual que antes, tanto sana, pigmentada, descamada o macerada, pero sin calor local. Esto se va a diferenciar de la infección, porque en la infección vamos a presentar un exudado purulento, vamos a tener la piel eritematosa y vamos a presentar calor local. Dentro de estos tres, el primero que va a aparecer es la aparición del eritema. Basta con que tengamos presencia de eritema para que lo consideremos como una infección. Una vez que tenemos realizadas estas dos clasificaciones, vamos a poder comenzar con el protocolo de curación. Primero tenemos que limpiar la piel, y aquí todo el protocolo de curación en realidad va a ir adecuándose a la realidad local de cada servicio. Entonces tenemos en primera instancia la clorhexidina jabonosa, que para la piel puede ser al 2 o al 4%, para limpiar en caso de que tengamos una colonización crítica o una infección. Tenemos el jabón pH 5 o un jabón neutro para en caso de que tengamos colonización crítica, baja o infección. Y en el mejor de los casos vamos a contar con una espuma limpiadora que no necesita arrastre mecánico previo ni posterior para la limpieza de la piel. ¿Por qué limpiamos la piel? Porque el objetivo es disminuir la flora transitoria y además eliminar los restos de exudados que puedan quedar en la piel circundante. Luego nos corresponde limpiar la herida. Nuevamente se ajusta a las realidades locales, pero podemos contar con el suero fisiológico, que se aplica con jeringa y aguja o con duchoterapia,
evitar la limpieza directa con el matraz, ya que eso va a ejercer presiones que no son seguras para los fibroblastos. Podemos contar con clorhexidina jabonosa, que en este caso, como es la herida, solo puede ser al 2%, porque al 4% ya va a tener una mayor destrucción de fibroblastos. En caso de colonización crítica, esto se realiza una vez a la semana, y si es que tenemos una infección, se realiza 3 días consecutivos y luego una vez a la semana. Y en el mejor de los casos vamos a contar con limpiadores de heridas que se pueden utilizar independiente del backup. Aquí estos se dividen en dos grandes categorías. Tenemos aquellos que son con tensoactivo, donde tenemos el Prontosan, que es como el más conocido, el primero que llegó a Chile, el Coopersan, que es a base de cobre, y el Hydroclean, que es bastante similar al Prontosan. Tanto el Prontosan como el Hydroclean se dejan por 10 minutos y el Coopersan se deja por 5 minutos. Mientras que tenemos aquellos que son sin tensoactivo, que son a base de ácido hipocloroso, que actúan a los 5 minutos. ¿Cuándo preferir un limpiador con tensoactivo? Cuando tenemos que debridar posteriormente, ya que el tensoactivo lo que hace es ayudar a soltar este tejido no viable para favorecer el desviamiento quirúrgico y así que no sea tan doloroso para el paciente. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener con los limpiadores con tensoactivos? Que ya que sueltan todo este tejido que no es viable, también en caso de tener estructuras de soporte dañadas van a alterar su estructura. Por ejemplo, si tenemos un hueso expuesto, el tensoactivo puede retirar la membrana hialina. Por lo tanto, si vamos a tener un hueso expuesto, aquí se tiene que proteger con hidrogel o preferir un limpiador que no tenga tensoactivo. Una vez que ya le bajamos la carga a la herida, vamos a realizar un debridamiento quirúrgico. ¿Cuándo es obligatorio debridar? En estos tres casos. Cuando tenemos más de un 10% de tejido no viable, era más de un 20% de tejido no viable, cuando tenemos infección y antes de tomar un cultivo. ¿Cuáles son las formas para realizar un debridamiento quirúrgico? En el mejor de los casos vamos a contar con una cureta, o también se puede hacer con bisturí o, en el peor de los casos, con una tijera. En el debridamiento quirúrgico hay que hacer la distinción que como enfermeros podemos realizar debridamiento quirúrgico hasta el tejido subcutáneo. Por lo tanto, si es que hay que debridar algún tendón o hay que sacar algún trozo de hueso, se debe llamar al médico. En el caso de que ya terminamos de debridar, tenemos que luego realizar la protección de la piel. Para ello vamos a tener que distinguir según cómo esté la piel circundante. Por lo tanto, en el caso de que contemos con una piel que se encuentre macerada, como lo que se ve acá, que es una piel que está como blanquecina por el exceso de humedad que proviene muchas veces de la misma herida, por un mal manejo del lecho, porque hay un exceso de humedad o hay mucho exudado, la piel se va a macerar, se va a tender a romper y por eso hay que protegerla. Y para ello se utilizan distintos protectores cutáneos que pueden ser como esta presentación en spray o en crema, que van a formar una película protectora a base de polímeros de acrilato que van a otorgar una protección por 72 horas. En el mismo caso vamos a utilizar protector cutáneo si es que tenemos la piel eritematosa, como lo que se ve acá, que esto nos indica, como habíamos mencionado, la presencia de una infección. Esta piel va a estar mucho más propensa a romperse, tanto por su fragilidad, por la parte, porque internamente está pasando por un proceso infeccioso, como también porque el exudado que se elimina en la infección es mucho más alcalino, por lo tanto va a tender a irritar la piel, producir dermatitis y que nuevamente se extienda esta úlcera. Por lo tanto, en ambos casos es importante aplicar protector cutáneo. Por el contrario, si tenemos, por ejemplo, piel pigmentada, como lo que hablábamos antes de que esta piel se produce secundaria al problema de la lipodermatoesclerosis,
o tenemos piel que es más bien descamada por el déficit de hidratación, vamos a necesitar hidratarla con hidratantes que sean ya sea ácidos grasos hiperoxigenados o cremas con urea al 10%. Estos hidratantes van a otorgar hidratación en la epidermis y en la dermis. Y finalmente llegamos al apósito primario como tal, luego de toda esta preparación. Entonces tenemos que recordar la clasificación BACAP para realizar ordenadamente esta elección. Si es que tenemos un BACAP de infección, que es más o menos lo que vamos a ver en esta foto, tenemos que elegir los apósitos bactericidas. ¿Por qué bactericidas? ¿Qué significa esto? Que nos van a bajar la carga bacteriana de la herida. ¿Y qué apósitos tenemos en el mercado para ello? Tenemos todos los apósitos de plata y los apósitos de cobre, que los apósitos de cobre son más nuevos, aparecieron hace unos 3-4 años y finalmente están saliendo algunos al mercado. ¿Cuál es el requisito para aplicar estos apósitos? Que tienen que tener un cambio diario, máximo cada 48 horas. No importa que las empresas digan que su frecuencia de cambio va a ser cada incluso 7 días, porque un paciente infectado se tiene que ver a diario. ¿Cuál es la diferencia entre la plata y el cobre? El cobre va a activar la angiogénesis a diferencia de la plata. Por lo tanto, si es que uno utiliza la plata de una forma abusiva, puede generar que su lecho se ponga bastante pálido. Mientras que con el cobre vamos a generar la activación de angiogénesis, por lo tanto vamos a tener un lecho mucho más rojo. En caso de que tengamos colonización crítica, es decir, tengamos tejido no viable pero sin presencia de signos de infección, vamos a utilizar bacteriostáticos, porque estos van a controlar la carga bacteriana, pero sin dañar el tejido granulatorio o sin inactivarlo. Y para ello tenemos los apósitos de PHMB, como el que aparece acá, en sus distintas presentaciones, dependiendo del exudado que presente. Tenemos los apósitos de diacrilcarbamoilo, como el que aparece acá, también en distintas presentaciones. Y finalmente tenemos debilitantes hiperosmolares como la miel y el ringue, que nos ayudan tanto a disminuir la carga como a soltar este tejido no viable. Y dentro de los como apósitos más nuevos en esta categoría se encuentran los antioxidantes, que hasta el momento solo hay una marca que se llama Roxcare, que se va a indicar cuando tenemos una úlcera venosa en colonización crítica, pero de larga data. ¿Por qué se indica acá? Porque cuando tenemos unas úlceras de más de 3 meses de evolución, va a haber una gran cantidad de radicales libres en el lecho. Esto nosotros nos vamos a dar cuenta porque vamos a debridar la úlcera y en la siguiente curación ese facelo va a volver a aparecer. Eso significa que esta úlcera tiene gran cantidad de radicales libres. ¿Y cómo se baja esto? Con antioxidantes. En este caso, este está hecho a base de una matriz liofilizada, 100% vegetal con semillas de algarrobo, y esto se mezcla con la solución que tiene acetilcisteína y cúrcuma, o sea, una mezcla de antioxidantes naturales. Si es que ya pasamos la colonización crítica, vamos a tener una colonización baja, donde vamos a presentar tejido 100% granulatorio, pero podemos presentar un exudado abundante. En estos casos vamos a utilizar espumas hidrofílicas e idealmente vamos a preferir aquellas espumas que tengan una capa de hidrogel o de silicona para favorecer la reproducción de fibroblastos. Tenemos que evitar, en caso de tener colonización baja y exudado abundante, evitar aplicar alginatos o carboximetilcelulosa, ya que estos son polímeros que en contacto con este exudado rico en sodio de la úlcera venosa van a hacer que esto se adhiera
se torne una mezcla ciclosa que va a aumentar la carga bacteriana, puede favorecer el retroceso de la úlcera y también su infección. Si tenemos colonización baja con exudado escaso o moderado, como lo que se ve aquí, vamos a preferir el uso de hidratantes como el transparente no adhesivo de poliéster o su nombre comercial la telfa, el tul de silicona o el hidrogel. Y en esta categoría, si por ejemplo se nos estanca un paciente, siendo que se ve 100% granulatorio, vamos a tener que utilizar regeneradores. En primera instancia, los inhibidores de metaloproteasa para bajar las metaloproteinasas de la úlcera por 20 días y luego continuar 20 días con el colágeno. También hay apósitos que tienen mezclas de estas dos componentes y se usan, por supuesto, que desde un comienzo. Finalmente, cuando tenemos epitelizada la úlcera, tenemos que recordar mantener la hidratación, ya sea con ácidos grasos, cremas de urea o con tul de petrolato, pero no soltar inmediatamente al paciente, sobre todo si la evolución fue tortuosa, porque de lo contrario se puede rápidamente volver a abrir esta úlcera. Luego que ya tenemos elegido el apósito primario y lo aplicamos, tenemos que realizar una correcta elección del apósito secundario, que hay que recordar que el apósito secundario, el único objetivo es el control del exudado. Por lo tanto, no es necesario que nuestro apósito secundario sea caro. El mayor gasto tiene que ir al apósito primario y al sistema compresivo. Entonces, si tenemos un exudado escaso, podemos ponerle una gasa no tejida o ir escalando con un apósito tradicional, un tradicional especial, y ya si esto es abundante, optar por superabsorbentes siempre y cuando esté la posibilidad de usar uno. Y luego la fijación tiene que hacerse con una venda semielastificada con telas, que puede ser la tela de rayón, tela de gasa o tela de seda, telas que no sean oclusivas, y aplicarse en el sentido vertical, nunca horizontal, para evitar el efecto torniquete, evitar que las telas queden directamente en la piel, ya sea telas o transparentes adhesivos, ya que por ser una extremidad se va a edematizar y estos adhesivos, al quedar en contacto directo, se van a incrustar en la piel, generando nuevas lesiones. Y finalmente, siempre enfatizar que la curación avanzada en una úlcera venosa no sirve de nada si es que no se acompaña de un sistema compresivo. Muchas veces uno espera a que haya un médico que sea el que diagnostique esta úlcera venosa y por lo tanto indique la compresión, pero como enfermeros tenemos que tener la capacidad de detectar una úlcera venosa y poder así indicarle la compresión rápidamente, porque sin compresión esto no va a avanzar. Entonces tenemos que ser capaces de detectarla y luego indicarla. Eso, muchas gracias. Antes de continuar con el siguiente módulo de trauma venoso, debido a que Daniela y el doctor González deben volver a Santiago, quisiera dar la palabra a si hay algunas preguntas que el auditorio quisiera hacer de las presentaciones recientes. ¿Dudas? ¿Consultas? Muy buena la presentación, la verdad que me dejó varias cosas que tenían dudas bastante claras, así que muchas gracias, primero que nada. Y en segundo lugar, ¿qué espacio tiene el cultivo dentro de todo esto? Bueno, el cultivo, si es que se tuviese que tomar, el cultivo se tiene que tomar en primera instancia, se realiza el arrastre mecánico y luego se debrida la zona a cultivar, se toma el cultivo y luego se continúa con la limpieza de la piel. Para evitar falsos negativos es importante
que se tome el cultivo antes de aplicar clorexidina o cualquier jabón que vaya a limpiar la piel, porque puede potencialmente caer en la úlcera y otorgarnos un falso negativo. Y con respecto a la toma de cultivo en sí, el cultivo solo se tiene que tomar en infección, porque si no, no queremos indicar un antibiótico, nos vamos a mal orientar en la elección de la toma de cultivo, ya que el cultivo siempre va a salir positivo, va a salir que tenemos algún microorganismo, incluso si estamos en colonización baja, ya que cualquier úlcera que está expuesta va a tener algún microorganismo, aunque se vea visiblemente limpia. Entonces, si es que nuestro objetivo no es aplicar antibiótico, se debe evitar la toma de cultivo. ¿El cultivo es de tejido? En úlceras se toma un trozo de tejido si es que se tiene. El cultivo debería ser tomado con un trozo de tejido. Por eso demuestra infección real, porque el exudado solo te va a mostrar, ¿no es cierto?, tal vez colonización o contaminación. El caso de la úlcera varicosa, también tenemos que entender que dependiendo de cuánto tiempo lleve abierta la úlcera, va a formarse un glicocálice. En las úlceras se producen espacios de secuestro en los cuales las bacterias se quedan, ¿no es cierto?, en estos sistemas que las protegen de glicocálice y en los cuales a veces es muy difícil cuidar con los antibióticos. Si bien no hay signos clásicos de infección a veces, muchas veces hay que pensar que una úlcera de muy larga data seguramente debe tener secuestros de bacterias en glicocálice sin una infección activa. Por otra parte, hay pacientes de úlceras que llegan con signos claros de infección, inflamación, dolor, edema, pero el problema del cultivo, como decía Daniela, es que si el cultivo solo exudado, va a ser polimicrobiano, no nos va a afectar a nada. La toma un cultivo con un trozo de tejido, que ya es un poco más, digamos, agresivo, es complejo. Y en el caso nuestro, lo que hacemos nosotros es basarse en la literatura que hay, digamos, las bacterias que habitualmente se encuentran en los estudios. La gran mayoría de las bacterias son sensibles a antibióticos que tengan buena penetración en tejidos blandos, que tengan buena acumulación en estos tejidos. En nuestro caso hemos elegido habitualmente el levofloxacino, que es un antibiótico que tiene amplio espectro, va de pseudomonas, ¿no es cierto?, alcohólicos, se nos va a poder tratar la gran mayoría de las bacterias que habitualmente aparecen en los cultivos tomados por biopsia en los estudios que uno ve afuera, y que también tiene un muy buen efecto en estos lugares con baja irrigación. Esto se usa mucho en la osteomielitis o en artritis crónicas por lo mismo, porque se puede usar por largo plazo, por un buen plazo de tiempo y se va a ir acumulando. Y eso va a favorecer probablemente que a los lugares donde difícilmente llegan los antibióticos, este antibiótico a nuestro gusto funciona bastante bien y eso en periodos largos, más de 10-15 días. Porque pensando, sobre todo hablando de úlceras grandes que llevan mucho tiempo abierto, para que podamos tener una llegada de antibióticos de buena manera y que logren también romper estas bacterias que están ahí escondidas en estos secuestros de glicocálice. A mí me pareció súper importante y súper interesante la charla de Gabriela en relación a los tratamientos de la úlcera, el tratamiento local. Vino hace poco, estuvo con nosotros un doctor de Perú, el doctor Juan Chunga, y él usaba una crema anestésica al comenzar el tratamiento, porque no mencionaste nada, que esto puede producir mucho dolor cuando uno llega al paciente y las primeras veces y uno observa duramente, hace algún aseo local, no sé, en fin, pero no mencionaste nada de anestesia. No mencioné nada de anestesia porque en primera instancia en Chile está más que nada la lidocaína, que su indicación es subcutánea y como enfermera yo no puedo aplicarla. Y luego están los anestésicos tópicos, que también son derivados de la lidocaína, que si uno aplica lidocaína en cada curación puede generar dentro de su efecto adverso amplios problemas cardíacos. Y en segunda instancia, en la herida misma, también inactiva los fibroblastos, por lo tanto puede generarle mayor alivio al paciente durante la curación, pero al mismo tiempo vamos a prolongar el proceso de cicatrización. Por lo tanto,
nosotros no recomendamos el uso de anestésicos para las curaciones avanzadas, a menos que se tenga a un médico presente para la aplicación, pero la verdad es que la lidocaína subcutánea es muy dolorosa porque es una aguja a la herida misma, que es bastante, a veces es más doloroso eso que lo que vamos a debridar. Entonces, sí, yo no recomiendo las lidocaínas. Y además casi nunca tendríamos un médico al lado para aplicar. Gracias. Disculpe. Aquí va el micrófono. Déjame ir allá que estaba primero y vuelvo. Yo estaba primero, normal. Disculpe, colega, yo soy enfermero igual, mi nombre es Felipe Carrasco. Sabes que quería llegar un tema a la anestesia. Pasa que, si bien es cierto, a lo mejor, como tú mencionas, no lo vamos a aplicar de manera local, pero sí podríamos previamente administrar algo vía endovenosa para como preparar al paciente al dolor que va a sentir y ahí empezar a realizar la curación. Yo que trabajo en piso, nosotros lo hacemos así. Habitualmente se le pasa un bolo de... Claro, se adecua, se le pasa un bolo de analgesia vía endovenosa, cosa de que cuando nosotros empecemos a hacer el procedimiento, el paciente no sienta tanto dolor, porque la curación en sí tiende a doler mucho. Sí, es una buena opción, pero yo lo veo como del área extrahospitalaria, no vamos a ponernos a instalar vías para un tratamiento, pero si estamos en piso, claro, esa es una opción que es fácil y que se puede utilizar. O sea, siempre hay que primero preguntarle al médico si es que se puede aplicar ese bolo de analgesia y siempre coordinar que ese bolo se administre antes y ya. Pero yo lo estaba mirando más desde el lado de extrahospitalario, en CESPAM, en centros de atención secundaria, que no hay vías venosas o no le vamos a instalar una vía venosa para eso. Pero sí, súper bien tu aportación. O sea, retrocediendo un poco, yo en mi periodo práctico, en mi práctica de CEFPAM, de estricta hospitalaria, nosotros le colocábamos una mariposa al paciente. Entonces íbamos y administrábamos el medicamento vía endovenosa, pero obviamente con una mariposa y con mucho cuidado. Pero esa era como la solución que teníamos en el CEFPAM, inclusive era el cuidado que nosotros le dábamos, porque justo me tocó participar en el programa de postrado y tenía que asistir, entonces esa era la solución que nosotros vimos al problema actual. Por eso es que como que lo vi ahí. Otra alternativa que pueden usar es darles ketorolaco de 30 miligramos sublingual, que es el equivalente a una, ¿cómo se llama? Una inyección, ¿ya? Y a los 5 minutos tiene una analgesia muy buena. De hecho, lo usan mucho los urólogos para los cólicos renales, ¿ya? Así que es una alternativa que no tiene que estar fijando el paciente y es una pastilla. Bueno. Pero la verdad, al igual que Felipe, yo también estudié con la Isabel Augusto en el INH y después posterior me diplomaba en herida de la Universidad de Londres. También trabajo en una clínica de herida, pacientes ambulatorios completamente, y vemos harto úlcera peridiabética, úlcera venosa, y también recomendamos mucho media hora antes del ingreso al box su administración de algún analgésico que no sea frente a los AINES. ¿Por qué no los AINES? Porque también inhiben la proliferación de los fibroblastos. Y respecto al otro tema del frontosal y los limpiadores, también nosotros recomendamos ir probando los limpiadores, ya porque también el frontosal, como es una polisatina con betaína, ¿por qué se activa a los 10 minutos? ¿Por qué dejarlo a los 10 minutos y no abarcarlo a los 5 minutos? ¿Por qué el VAS a los 5 y no a los 10? Entonces todas esas respuestas nos ayudan en el proceso de cicatrización del paciente. Lo otro del alginato del uso en las úlceras venosas, nosotros sí lo usamos por recomendación de Isabel Augusto, pero para el manejo del exudado y la piel circundante. ¿Por qué? Porque necesitamos tener la piel de nuestra úlcera lo más sana posible y es súper difícil a veces un paciente que exuda demasiado manejarla, pero sí lo podemos usar solamente alrededor sin tener contacto directo con el lecho de la herida. Y esa era mi razón. Las anotaciones posibles sirven en algún momento de la clínica. Sí, que eran acotaciones, pero está bien. Que no quería confundirlos, pero sí, está perfecto usar absorbentes en la piel circundante para evitar que se macere. Se pueden usar
en caso de que, por ejemplo, a veces no tengan en su centro algún protector cutáneo, sirve mucho aplicar alginato, carboximetilcelulosa circunda, siempre que no esté en el lecho de ley. Bueno, tengo una duda que no tiene que ver con el aspecto de las curaciones, pero sí preguntarles acerca de, ¿es beneficioso el uso de flebotónico en el manejo de la úlcera venosa? No se peleen, por favor. No, hay bastantes estudios que han demostrado desde tanto tiempo que al parecer la fracción micronizada, ¿no es cierto?, que es el comercial Daflón, tiene efectos beneficiosos en la úlcera. Todos esos estudios son todos financiados por Servier. No hay ninguno de ellos que no tenga un financiamiento. Cada uno verá lo que piensa eso. Esa es la realidad, en mi opinión. Sí, sobre lo mismo, en realidad, estudios multicéntricos, aleatorios, doble ciego, así que demuestren con evidencia tipo 1A sobre el beneficio de estos medicamentos, no existen, no hay. Son todas como presunciones, que hace bien, que esté mejor, no sé. De repente la gente sí exige algo, porque ¿cómo no da ningún remedio? Entonces ya uno insiste y le deja alguna cosa, pero en realidad evidencia así dura, pura y dura de esta cosa no hay. Para la úlcera no hay ningún estudio claro, pero sí para los síntomas, para el edema, para la pesadez, para el cansancio, incluso para las molestias neuropáticas de sí. Entonces yo creo que sí, que tiene su origen. Y yo sugiero una situación más salomónica, porque resulta que como no hay buena fuente de evidencia científica tipo 1A al respecto, lo que yo hago es, en la época en que tienen menos molestias, que es cuando hace frío, en invierno, etc., no lo tengo. Y en noviembre para adelante, la venta de todo esto es definitivamente aumenta. Así que sí, en la época de más calor, no todo. Hola, por acá, buenos días, buenas tardes, no sé. Quería consultar, quizás no en relación en el caso específico de las úlceras venosas, pero quizás en otro tipo de úlceras o heridas, si acaso han tenido la posibilidad de observar mejoras con tratamientos distintos en relación a las curaciones, como por ejemplo el ozono y el plasma rico en plaquetas. En ozono nada, pero en plasma rico en plaquetas sí. Yo en Osorno tengo una enfermera ya que hizo también el curso con Isabel, y ella usa plasma rico en plaquetas, ella misma lo prepara y anda muy bien, sobre todo las úlceras de tipo arterial, ¿no? De hecho, en el curso que nosotros vamos a dar en Osorno hay un módulo de eso, así que está todo indicado. Muchas gracias a los expositores. ¿No hay más dudas? ¿No? A continuación voy a presentar al doctor Tindal Golowski, él es cirujano vascular de Osorno,